¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto volvernos a encontrar en este curso que se llama La Resurrección. ¿Hay vida después de la muerte? Es un tema interesante. Creo yo que hemos ido avanzando los que hemos podido estudiar juntos. Hemos ido avanzando paso a paso, como que nuestro entendimiento se ha ido abriendo. Y ahorita en esta etapa de la resurrección, que es un tema muy importante, sobre todo en el cristianismo, es un tema muy importante y relevante. Entonces nosotros debemos conocer, aunque ya en el curso anterior, cuando hablamos teologías, pues la resurrección viene siendo una de esas teologías, pero nos vamos a concentrar en ese tema nada más. Y la idea es que a través de estas cuatro enseñanzas y todos los comentarios que vamos a tener, ahora sí que en la siguiente etapa, que es la clase y luego vienen los comentarios, las preguntas, seguramente vamos a crecer, a enriquecer todo esto. El tema de la resurrección es un tema cristiano totalmente, no es algo que se esté predicando, enseñando mucho en la cuestión judía, aunque hay dentro, ya después del año 300, antes de la era cristiana, en adelante, nació esa idea del Mesías, nació la idea sobre todo, por ejemplo, que más habla de la resurrección, es Daniel 12, donde habla que los sabios van a brillar, en fin. Ya de ahí viene todo esto. Recuerden que Daniel se escribió en el año 165, 162, después de lo que sucedió con los macabeos. Pues bien, vamos a entrar a la clase, vamos a ver cuál es el objetivo de esta primer clase. Eh, por supuesto, al final les voy a dejar lectura, ahora sí que van a leer un capítulo de uno de los libros que vamos a estar leyendo, que vamos a estar estudiando. Es importante que ustedes hagan sus tareas, porque si no, no tiene nada, ¿de qué sirve el curso? Mi intención siempre ha sido enseñarles a investigar, enseñarles a que ustedes puedan leer, buscar, aprender más. Y pues es todo mi deseo y sobre todas las cosas que nuestro corazón esté bien conectado con Dios, bien fortalecido, que podamos quitarnos toda telaraña religiosa para podernos conectar verdaderamente con nuestro Creador, nuestro Padre Eterno. El objetivo de esta primer clase es que analizaremos el significado de la resurrección en el primer siglo de esta era cristiana y pues realmente quién inició esta creencia que el cristianismo de alguna manera lo ha abrazado como parte fundamental de sus dogmas, de sus doctrinas, que viene siendo la resurrección. ¿Quién inició esto? ¿Habrá sido Yeshua? ¿Fue Pedro? ¿Fue Juan? ¿O fue Pablo? ¿Quién fue el que originó todo esto? Esto es lo que ustedes y yo vamos a aprender en este día. El tema de la resurrección, cuando hablamos del tema de la resurrección de manera literal, pues también de alguna forma se va a contraponer a la metafórica. Entonces tenemos la lineal o más bien la literal y la metafórica. Una de las cosas que cuando nosotros leemos la Biblia nos vamos ahora sí que vamos a encontrarnos es precisamente la parte literal, la parte metafórica. Hay mucha enseñanza metafórica que debemos nosotros visualizar en la misma Biblia hebrea. Por supuesto que también hay enseñanzas metafóricas en la Biblia cristiana con las famosas parábolas, donde nos está dando un mensaje, donde nos pone precisamente situaciones de la vida, pero para darnos un mensaje. Los términos, cuando usamos el término literal y el término metafórico, pues hace referencia precisamente a lo que estas palabras están indicando, ¿no? Lo que es la parte metafórica. No se están refiriendo a fantasías o cosas así, ¿ok? Entonces, los modos en que las palabras hacen referencia a las cosas, no a las cosas a las que se refieren las palabras. O sea, para desempeñar esta función, las palabras apropiadas podrían ser concreto
y abstracto. Cuando hablamos de literal y metafórico. Es decir, tenemos que ver qué es lo que nos están dando a entender estas palabras. Literal, metafórico, que viene siendo como, en otras palabras, concreto y abstracto. Creo que esto es importante que nosotros lo podamos comprender qué es lo que está significando el concreto, el abstracto. Por ejemplo, abstracto dice que resulta difícil de entender por tener el carácter esquemático. Es un esquema, pero cuesta trabajo entenderlo. Eso habla de abstracto. Pero concreto, cuando dice, oye, a ver, espérame. Cuando estás hablando con alguien y te da muchas vueltas a la situación, dice, a ver, sé concreto en lo que me vas a decir. Bueno, la palabra concreto, de acuerdo a lo que investigué en los diccionarios, dice que existe, que es real, puede ser percibido por cualquiera de los 5 sentidos, especialmente por la vista y el tacto, que es preciso, detallado o bien delimitado. Entonces ya estamos hablando de algo real, de algo que podemos palpar, concreto, perdón. Estos términos son importantes en lo que vamos a estar desarrollando en este curso, mis amados, el tema de la resurrección. Entonces, vamos a estar tocando cosas así, de ese tipo, literal, metafórico, concreto, abstracto. Pues bien, esto nos va a ayudar a comprender qué es lo que pensaban en el primer siglo, qué es lo que ellos tenían en su mente, qué es lo que ellos visualizaban, cuál era su cosmovisión con respecto a este tema. Cuando los judíos, los paganos y los cristianos de la antigüedad utilizaban la palabra sueño para denotar muerte, estaban utilizando una metáfora para referirse a un estado concreto de las cosas. O sea, fíjense cómo estamos ya combinando estas palabras, ¿sí? Entonces, cuando alguien estaba muerto, usaban esta palabra sueño, está dormido, está en un sueño, pero pues era algo concreto de lo que estaba pasando, era una metáfora, el decir, pues está dormido, está en su sueño, pero pues está muerto. Entonces, cosas por el estilo, nosotros vamos a encontrarnos en la Biblia, pero necesitamos ir conociendo poco a poco cómo eran sus metáforas, qué es lo que nos están dando a entender, cuál es el mensaje que nos están transmitiendo. Porque a lo largo de los 2000 años, pues se han creado un sinnúmero de reinterpretaciones. Pero esas reinterpretaciones, muchas de ellas es por lo que piensan que puede ser así. Pero yo creo que tenemos que retroceder y ver en ese contexto qué es lo que pensaban, cómo lo veían. De alguna manera hay escritos donde estaban transmitiendo esos mensajes en esos escritos apócrifos, hablando de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana. A veces utilizamos nosotros también ese mensaje o esas palabras, ese mismo lenguaje en la otra dirección, porque, por ejemplo, nosotros decimos, quien duerme profundamente está muerto para el mundo. O también decimos, hombre, esta persona cuando se duerme parece que se murió, porque le tocas la puerta, le hablas, le mueves la cama y no, hombre, no se mueve ni nada. O sea, está dormido profundamente, pero se dice, esta persona parece que se murió, está ahí, parece que está muerto. Y es al revés, o sea, está durmiendo, pero no está muerto físicamente. Sin embargo, la manera en que le estás hablando y no responde, dices, parece que está muerto esta persona. Entonces, es al revés. Entonces, allá los escritos, cuando hablaban de alguien que estaba muerto, pues decía, pues este está dormido, pero realmente no estaba dormido, estaba muerto. Y nosotros decimos al revés, el que está dormido parece que está muerto porque le hablas y no te contesta, ¿no? Bueno, cosas así, nosotros tenemos que ir comprendiendo el mensaje que nos está transmitiendo la Biblia, la cristiana, la hebrea. A veces tenemos casos como Ezequiel 37, anótalo. Ezequiel 37 a veces nos da no a veces se puede malinterpretarlo el mensaje que se está dando, ¿sí? Pero los escritores judíos utilizaban el lenguaje de la resurrección como una metáfora, ¿sí?
de acontecimientos políticos y algo bien concreto, que era algo político, y en el caso mencionado es el regreso de los judíos del exilio de Babilonia. Entonces, si nosotros vemos esto, tenemos que ver qué es lo que nos están diciendo, ¿sí? Mira, está dormido y está muerto realmente, o esta persona está dormida y parece que está muerto. Ok, están estos dos casos. Vamos a ver Ezequiel 37. Ezequiel 37, ¿qué nos está mostrando? ¿Cuál es el mensaje que nos está diciendo? Algo que nosotros debemos recordar, mis amados, es que, por ejemplo, los desterrados de Israel, cuando estaban fuera de su tierra, vamos a hablar, pues eran los judaítas, estaban fuera de Judá, lejos de Jerusalén. Por eso están los salmos tan bonitos, que estoy lejos y extrañando la tierra. Bueno, ellos estaban allá y ellos decían que estaban como muertos. Al estar lejos de su tierra, que los vio nacer, de la tierra donde ellos crecieron, ellos se sentían como muertos porque así era su ideología. Es que no estoy en mi tierra, estoy desterrado, estoy fuera de mis límites y estoy precisamente como un esclavo, estoy bajo el yugo de un imperio, que no es mi tierra, tienen otras costumbres y tú sabes, ¿no? Ahora, esta parte que nosotros estamos estudiando ahorita, Ezequiel 37, cuando habla, pues esa metáfora de los huesos secos, y que están los huesos secos y que empieza a llenarse de carne, ha habido diferentes interpretaciones, ¿ok? Y te voy a decir ese par de interpretaciones. Cuando está hablando, de hecho en el cristianismo también tiene su interpretación y el mesianismo actual. El mensaje que está transmitiendo cuando se leyó, cuando se escribió esta parte de Ezequiel de 37, era un mensaje político, era un mensaje de una restauración que venía a un tiempo de acontecimientos, de que iban a levantarse esos muertos que iban a poder regresar a su tierra y que iban a resurgir y regresar a su tierra. Si ustedes ven, por decir, vamos a abrirlo. Si ustedes tienen su Biblia por ahí cerquita, busquen Ezequiel 37, que pues yo creo que más de una vez lo has leído, y los que enseñan y son predicadores más de una vez lo han predicado. Entonces, aquí se ha interpretado de muchas maneras. Yo te voy a decir la que históricamente nos está mostrando, pero ya teológicamente ha habido otras interpretaciones en la parte teológica. Ya la parte teológica a veces con la cuestión histórica a veces no encaja. Pero aquí yo te estoy hablando la parte histórica, ¿ok? Lo que estaba visualizando Ezequiel, lo que pudo ver y lo que él deseaba para los judaítas. Entonces nosotros vemos es el valle de los huesos secos, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Ahora, chequen ustedes el dato, o sea, estamos hablando de muertos, estamos hablando de huesos, es un cementerio. Ha habido tantos dibujos acerca de esto, pero estaba el regadero de huesos ahí, y luego viene la visión y dice, pues los huesos empezaron a llenar de carne. Y ya después estaban ahí ya los cuerpos, pero sin vida. Y luego vino ese soplo, vino ese espíritu, el ruaj, como lo se dice en hebreo, y fue como se levantaron, se hizo como un ejército, ¿ok? Si tú lo lees, está mostrándonos precisamente todo ese proceso, o sea que le dice, vino la visión Ezequiel, dice, háblale a los huesos secos, como dice el versículo 4, escuchen la palabra de Yahvé, es decir, viene una palabra para esos huesos secos. ¿Quiénes son los huesos secos? Son los judaítas exiliados en Babilonia, porque ellos se sentían como muertos y como ya llevaban años ahí, se sentían secos, lejos de su tierra, muertos ya. Normalmente en los cementerios de allá de Israel, que se hacían como cuevas, a mí me tocó entrar, incluso ahí en Facebook tengo ahí las fotografías donde en Nazaret, pues hicieron la representación, excavaron debajo de una roca, hicieron
un sepulcro como se acostumbra, como lo hacían en el primer siglo. Y me tocó entrar y hay como ciertos nichos. Entonces ponen al muerto ahí, envuelto, lo dejan ahí, cierran, tapan el hoyo y lo dejan un año. Entonces en un año la carne se desintegra, desaparece, los gusanos se lo comen, lo que tú quieras y mandes, pero la carne se desaparece. Quedan los puros huesos y luego en una cajita, pues ahora sí que del hueso más largo, el fémur, ahí meten todos los huesos, la cajita, así de larga y ancha, donde quepan todos los huesos, así. Entonces hay unos huecos, unos que le llaman nichos, que son varios dentro la misma cueva que viene siendo algo familiar, y ahí ya después guardan los huesos y los meten en esa cajita, en ese nicho. Entonces en un año la carne se desintegra y quedan los huesos. Entonces aquí ya llevaban varios años. Entonces de acuerdo a sus costumbres, el profeta pues tuvo esa visión y transmitió esa visión a los desterrados, que veía los huesos secos, decía, ya están muertos, ya tiene años que estamos aquí, pero hay una esperanza. O sea, este mensaje es un mensaje de esperanza y está hablando de una resurrección, de algo político, que van a regresar a su tierra. Y si ustedes siguen leyendo, aquí en el capítulo 37 dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice Yahvé omnipotente. Dice, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Cuando haya abierto tus tumbas, te haya sacado de allí, entonces el pueblo mío sabrá que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida, volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, Yahvé, lo he dicho y lo cumpliré, afirma Yahvé. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de que hemos estado hablando de ese mensaje abstracto, de ese mensaje concreto, ¿cómo se sentía el pueblo? Se sentía muerto. Entonces ya llevaban tiempos y hasta eran puros huesos. Sin embargo, dice, yo te voy a regresar a tu tierra. Ojo, ¿dónde estaban? Babilonia. Yo te voy a regresar a tu tierra. Entonces, cuando ya empezó a llenarse los huesos de carne, podríamos pensar que ya estaba el imperio persa y ya se estaba todo acomodando, ya se estaba todo dando para que regresaran a su tierra. Y voy a poner mi espíritu, es decir, vas a tener vida. De alguna manera están haciendo referencia de que con un cuerpo que está así y hablando del Génesis, por decirlo así, estamos hablando de ese inicio, de que el primer ser humano que fue hecho por el Creador, y de acuerdo al relato, dice que ya estaba hecho, era simplemente un hueso con carne, y se le sopló y tuvo vida. De esa misma forma, de esa analogía, de esa metáfora, está diciendo, tú estás como un muerto porque estás desterrado, estás fuera de tu tierra, pero vas a tener carne, tu cuerpo se va a llenar de carne y yo voy a poner mi vida, voy a poner mi aliento. ¿Y eso qué significa? Que esos cuerpos van a volver a tener vida, van a volver a levantarse como se levantó el primer hombre, que fue Adán, y pudo tener vida de acuerdo al segundo relato de la creación, que es hecho Génesis 2. Entonces, eso es lo que está transmitiendo. Hasta ese punto, versículo 14, todo el mensaje que está ahí está hablando del regreso a Jerusalén, de que ya después de ser desterrados van a regresar a su tierra. Entonces, es lo que nos está mostrando. Pero ya después del versículo 15, que también ha habido muchas reinterpretaciones, sigue precisamente el mismo tema. Ahora, ustedes deben de recordar, y aquí es donde nosotros tenemos que ir viendo la historia, cómo todo empieza a empatar, ¿sí? Yo en lo personal, cuando yo desconocía todos estos conceptos, pues yo lo interpretaba de muy espiritualmente, hablando de que cuando regrese el Mesías, que está hablando de la resurrección de los muertos y que se van a levantar los justos. Y pues bueno, yo lo acomodaba en esa cosmovisión cristiana.
pero no me puse a pensar en la cuestión política que ellos estaban viviendo en aquel tiempo y que este era un mensaje de esperanza de su regreso. Ahora, nosotros debemos comprender que antes de que Judea o el reino de Judá fuera exiliado, tenemos que nosotros recordar esto. El reino del norte y el reino del sur estaban separados, cada quien tenía su reino, no estaban unidos, ¿ok? Ahora, el reino del norte en el año 720, 722 aproximadamente, fue exiliado por Asiria. Ahora sí que Asiria tomó el lugar, se llevó a algunos de los que más eran productivos. Siempre he dicho esto, siempre hubo gente representadas de todas las tribus en el reino del norte, ahí se quedaron. Los que no eran productivos, pues ahí se quedaron. Los que sí, jóvenes, los comerciantes, los adinerados, en fin, los que podían traer algo al imperio, pues se los llevaron. De ahí se habla de que ya no regresaron, ya no hubo un regreso como lo tuvo Judá, el reino de Judá. Entonces, después la tierra del norte quedó vacía porque precisamente Babilonia, ahora sí que los neobabilónicos empezaron a atacar a Siria y los que estaban acá, el ejército, todos tuvieron que irse a apoyar a Siria con el ataque de Babilonia, de los mesopotámicos de Babilonia. Entonces la tierra se quedó pues como una tierra de nadie. Y precisamente ahí fue en el 600, en el reino de Josías, precisamente ahí fue donde empezó a tomar parte ahora sí que parte de esos terrenos, Jericó, Jai, Betel, todos esos lugares los empezó a tomar, pero acuérdense que él era de Judá. Bueno, después del exilio que viene precisamente del reino de Judá, pues ya de alguna manera Babilonia pues tenía ese control. Regresan ahora los de Judá, pero regresan y toman todo el territorio. O sea, toman el reino del norte, el reino del sur y lo hacen un solo reino, una sola nación y optaron por poner el nombre de Israel. ¿Ok? Eso es de acuerdo a la historia. Ahora, esa visión precisamente está en el capítulo 7, donde está hablando de los dos reinos, del reino de Israel, del reino de Judá, que realmente el reino de Judá siempre estuvo visualizando la tierra de Israel, deseándola porque era una tierra muy rica, como lo hemos hablado tantas veces. Había mucha agua, vegetación, los animales engordaban mejor. De hecho, los mejores viñedos están precisamente en el reino de Israel. ¿Ok? Y estamos hablando de viñedos del mejor vino a nivel mundial. Bueno, uno de los mejores, no digo que es el mejor, uno de los mejores a nivel mundial y bien caros. Bueno, entonces tú lees ya después del versículo 15 del capítulo de Ezequiel 37, pues dice, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados los israelitas. Chequen, para Judá, chequen el dato, y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, para la vara de Efraín, y todos, dice, sus aliados, los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Entonces aquí estamos viendo, hablan del reino de Efraín, el reino de Efraín, que de acuerdo al relato bíblico viene representando que es el heredero de este José, y pues bien, de acuerdo al relato, pues está representando el reino del norte, está representando el reino de Israel, Efraín, y el reino del sur. Y luego dice que se van a unir, ya no van a ser dos, sino van a ser uno. Ahora, la pregunta es esta, ¿sucedió eso? Sí, ya pasó, eso ya sucedió. Porque cuando regresaron los judaítas, ¿sí? Estaban muertos, regresaron vivos, contentos, emocionados, aunque ahora estaban de alguna manera bajo el yugo de los persas, pero los persas, la estrategia que tenía el rey era darles esa libertad de poder hacer las cosas, de poder tener su religión y pues no hay problema, ustedes sigan adelante con sus creencias. Y pues llegaron y ahora fueron una sola nación y ahora se llaman Israel, ya no es el reino de Judá. Pero el centro sigue siendo
Jerusalén. Ahora, si ustedes se dan cuenta, toman todo el territorio, se llaman Israel y la sede principal es Jerusalén. Entonces, esto es lo que nos está mostrando precisamente lo que es Ezequiel 37. Léanlo con calma. Y de ahí se han desatado una serie de cosas que cuando venga el Mesías y regrese, todas las tribus se van a juntar y que van a ser una sola nación. Pues es que eso ya pasó, ¿sí? En la tierra de Israel siempre ha habido representación de las 12 tribus, ¿sí? ¿Y cuántas tribus están dispersas? Las 12, o sea, hay 12 representaciones a nivel mundial, todas están regadas. Pero estaba hablando un punto importante para un tiempo importante, el regreso al reino otra vez, a la tierra. Entonces la metáfora permitía al profeta denotar el acontecimiento concreto, connotando al mismo tiempo la idea de un gran acto, de una nueva creación, de un nuevo génesis, de un nuevo comienzo, ¿sí? Ahora, los cristianos desarrollaron sus propios y pues nuevos usos metafóricos que asimismo se referían a los estados concretos de las cosas, hablando del regreso del Mesías, hablando de la resurrección de los muertos, de que de alguna manera pues se extendió de manera más fuerte ese concepto con Pablo. Ahora, los judíos y los paganos que hablaban de la resurrección fuera de la... ahora sí que tenían ese tema, tanto los judíos como los paganos, hablaban ese tema de la resurrección, pero de alguna manera lo afirmaban y también otros lo negaban. Quienes afirmaban el tema de la resurrección eran los fariseos. Quienes lo rechazaban, precisamente, eran los saduceos, juntamente también con el mundo del paganismo grecorromano, porque también había una parte del paganismo grecorromano que no aceptaba esa idea de la resurrección. Entonces utilizaban esa palabra para referirse a un acontecimiento hipotético concreto que podría tener lugar en el futuro. Es decir, siempre hablan del futuro, va a pasar algo, esto va a pasar. ¿Cuándo? No sé, pero va a pasar. O algunos, como en el caso de Pablo, pensaba que esto ya iba a suceder en 10 minutos, como dice Pablo Piñero, Antonio Piñero, 10 minutos, en unos días ya esto se acaba, ¿no? Ya va a ser así. Entonces, lo que está hablando aquí, hablar de regresar a la vida en un sentido pleno y corporal de quienes en el momento presente están muertos. Es decir, cuando estamos hablando del tema de la resurrección, de acuerdo a otros enfoques, están hablando de que van a regresar los que están muertos, dormidos, esos muertos que a lo mejor son huesos ya, porque acuérdense que en un año, de acuerdo, al menos allá en Israel, se desintegra y quedan puros huesos. Dice, esos huesos se van a llenar de carne otra vez y van a regresar a la vida. Entonces, se da esa interpretación también de Ezequiel 37, aunque en la realidad Ezequiel estaba hablando de algo político que estaba por suceder. Hay una palabra que usaban precisamente los, ¿cómo se dice? En aquel tiempo en el griego, que se llama anastasis, y quiere decir que es el acto de hacer que algo o alguien se ponga en pie o se levante, o el de hacerlo uno mismo, es decir, que te levantes. En otras palabras, habla también, lo relacionan con la resurrección, ¿ok? Significa resucitar de entre los muertos, ¿sí? Es decir, estás entre muertos y de ahí te levantas, pero la palabra anastasis, en griego, entonces significa que es algo o alguien que se va a poner de pie, que se levanta, que lo puede hacer él mismo y se levanta, ¿ok? Eso es lo que esas palabras se usan. Ahora yo quiero que ustedes vean aquí precisamente en Job 14, Job 14, 14, si el hombre muere, dice, ya no vuelve a la vida. Ahora, recuerden que Job no es como nos han pintado, no es que Job se escribió muchos años atrás. Bueno, sí, recuerden que es un escrito de otra cultura. Los hebreos lo tomaron y pusieron al personaje principal, que en este caso es Job, pero es un escrito antiguo, ya hemos hablado de eso, de otra cultura. Entonces, hablando del escrito de Job, que ya se metió dentro
de la bibliografía, por decirlo así, hebrea, pues estamos hablando después del exilio. Y después del exilio ya el concepto dice, el hombre que muere ya no vuelve a la vida. Es decir, se acabó. Hay una parte, como ven ustedes en la pantalla, de Homero, este autor o este personaje, en la Ilíada, y es en el capítulo 24 y 549 al 555, dice, súfrelo resignado y no dejes que de tu corazón se apodere insensante pesar, pues nada conseguirás afligiéndote por tu hijo, no lograrás que se levante antes que mueras tú. Entonces, de alguna manera aquí también ya nos está dando un mensaje de cómo veían la muerte. O sea, una persona que muere ya no regresa. Una persona que muere se acabó, no hay más. Esta información la tenemos aquí mismo en la Biblia. Ahora, hay algunas preguntas que tenemos que ir resolviendo, mis queridos, mis amados. En Jerusalén, hablando del Santo Sepulcro, que me tocó estar ahí, entré, es algo muy oscuro, muy tenebroso, hay una pesadez, y pues hay una plancha ahí donde entras y está luego donde supuestamente ahí pusieron a Yeshua cuando murió, y pues llega la gente y ves ahí, pues imagínate todas las salivas que ha habido de todos lados ahora con el COVID, pues. Entonces, ahí está, y se llama el Santo Sepulcro, que la mamá de Constantino fue la que pues levantó todo eso y dijo, aquí fue donde resucitó, y pues aquí fue. Y pues hay que creerle, ¿no? Entonces, está la versión de los católicos, pero también está el jardín del Santo Sepulcro, que es la versión de los evangélicos, que está cerca de un terreno que parece como una calavera, y un inglés cuando anduvo ahí, ya ven que los ingleses antes de que entregaran el lugar a Israel, pues tenían ahí dominio, y un inglés vio, dice, oye, este se parece a la calavera, ¿qué ha de ser el Gólgota? Pues aquí es, y pues de ahí fue, y ahí fue, y ahí fue. Entonces hay dos versiones, hay otra tercera que es precisamente en el Monte de los Olivos, que es el que más se acerca de acuerdo a las costumbres y los relatos, ahora sí que es la postura o el punto más creíble, el que está en el Monte de los Olivos. Pero bueno, hablando de Jerusalén y hablando del Santo Sepulcro, es ese lugar, después de todo lo que ha pasado, es el lugar donde Yeshua de Nazaret fue crucificado y sepultado. ¿Habrá sido ese lugar? ¿Por qué se encuentra dentro de los muros de la ciudad y no en el exterior como debería suponerse? Es decir, cuando los soldados mataban, pues lo hacían de una manera externa. O sea, normalmente no era dentro de la ciudad. Pero ¿por qué ahora está dentro de la ciudad, hablando del Santo Sepulcro y hablando también del jardín del jardín del sepulcro, por decir los evangélicos? ¿Por qué no afuera, como en el Monte de los Olivos, que tiene más peso de credibilidad? ¿Qué relación guarda el actual edificio del Santo Sepulcro que tiene con el lugar original? O sea, ¿hay alguna relación con eso? Pues la verdad no hay ninguna relación. Entonces ya nada más para que ustedes se den cuenta cómo hay una diversidad tan solo con el sepulcro, no es que saca, y cada quien saca su versión. ¿Ok? ¿Cómo llegó este lugar a transformarse en algo tan diferente de lo que el Nuevo Testamento nos está induciendo a imaginarnos? Una tumba en un jardín en las cercanías de una colina que se le ha llamado Gólgota. O sea, no hay nada, o sea, que verifique que realmente fue ahí. De hecho, en ese jardín, debajo de ahí hay una cueva que me tocó entrar, que aseguran que esa fue la sepultura de Yeshua. ¿Sí? Lo aseguran. Fue porque hay otra versión, que de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, que Yeshua no estuvo en una cueva, estuvo después que lo bajaron los soldados, o sea, de acuerdo a las costumbres, y más los soldados, estaba en la fosa común, por decirlo así. Por eso dice que se levantó de entre los muertos. Y de una manera literal estaba hablando de que estaba ahí en la fosa común. Y de acuerdo al relato de que resucitó,
pues dice que se levantó de ahí, de la fosa común, que no hubo realmente una cueva. Ahora, suponiendo que este fuera el lugar correcto que estamos hablando ahorita, ¿cómo saber dónde se encuentra el lugar exacto entonces? ¿Cómo lo podemos asegurar? No es que es el Santo Sepulcro, no, es el del jardín. Acuérdense, el jardín del sepulcro es el de los evangélicos. Los católicos y los evangélicos, los protestantes, como les llames. Es el Santo Sepulcro, el jardín del sepulcro. De hecho, cuando vayas a Israel, así el guía lo va a decir, ¿no? El Santo Sepulcro, el jardín del sepulcro. Y de veras, es un jardín, está bonito, hay vegetación, está suave, ¿no? Ahora, ¿es el lugar correcto? Es en realidad la cumbre del Gólgota, el que se ve ahí, que parece calavera, que actualmente es una estación de camiones urbanos, ¿sí? Y es en la zona árabe. O sea, hay mucho, ahora sí que mucho musulmán en esa zona. Es realmente en esa lápida de mármol donde yació, donde murió Yeshua y donde estuvo ahí su cuerpo, hablando del Santo Sepulcro, el que le dije yo, realmente fue eso, es ese lugar. O sea, hay muchas preguntas. Ya me tocó estar 2 veces ahí. Y lo ves, y yo digo, porque yo en lo personal, las 2 veces que fui el año pasado me tocó ir, fue que yo me inclino más por el Monte de los Olivos, porque así se acostumbraban matar, no sacrificar. Bueno, de alguna manera los romanos sacrificaban a la gente, a los que ¿cómo se dice? Se rebelaban contra el imperio, los mataban ahí, porque eran las costumbres que tenían los romanos. Ahora, ¿por qué todavía diferentes grupos de cristianos siguen peleándose acerca de que quién posee el auténtico lugar? Porque sí es cierto. Es decir, los católicos, no, aquí es el lugar, y los evangélicos, no, es este. Y hay una pelea ahí campal. De hecho, en la misma iglesia católica, quiero decirte que dentro del mismo catolicismo hay diferentes denominaciones de los católicos. Hay algunos ortodoxos que se pelean. Ahí ves a los sacerdotes agarrándose a golpes. A golpes. Y eso es histórico. Y tenían que cerrar la iglesia a ciertas horas y ya no salía nadie. Y bueno, hay una historia ahí muy interesante que el guía nos comentó. Y actualmente ese lugar son dueños una familia. Ya creo que a cierta hora de la tarde, noche, ya 8, 9 de la noche, no recuerdo exactamente la hora, van y ya cierran las puertas. Ellos lo cierran, los que tienen ese legado ya. Cada quien pelea, dice, yo tengo el lugar correcto. Todos dicen que tienen el lugar correcto, como actualmente hablan de que yo tengo la doctrina correcta, yo tengo la verdad, así hay un montón. Yo en lo personal yo no digo eso, yo no digo que tengo la verdad, simplemente digo yo tengo mi propia conclusión y te invito a que llegues a la tuya, ¿ok? Investiga, lee, toma tus conclusiones y eso es lo que vale, ¿ok? Ahora, ¿realmente Yeshua de Nazaret resucitó de entre los muertos? Esa es la pregunta. ¿Realmente Yeshua de Nazaret resucitó entre los muertos? ¿O qué pasó? Entonces, nosotros vemos las narraciones seductoras que tienen los evangelios, los 4 evangelios, pero hay cosas que desconciertan, hay cosas que no encajan, hay cosas que dicen, a ver, ¿cómo está esto? No encajan, o más bien quieren encajar, pero no encajan. Hay muchas cosas que por eso me volví investigador bíblico, porque en todos mis años que llevo leyendo la Biblia y después como pastor, híjole, ya no me cabe, digo, no entiendo, ¿cómo? No encajan. Y pues fue cuando tomé la decisión de usar mi cerebro, la razón, y empecé a investigar y empecé a descubrir el por qué no encajan muchas cosas que dice. Entonces, hablando de los evangelios, ¿cómo es que encajan? Si es que encajan. ¿Cómo ocurrió exactamente la muerte, la resurrección? Si es que sucedió. ¿Cuál de las escuelas actuales de pensamiento están contando la verdadera historia si es que alguien cuenta esa verdadera historia? O sea, hay muchas preguntas que nosotros que estamos en este curso como investigadores tenemos que descubrir y llegar a una conclusión, y es por eso que en la segunda parte de cada clase, que son preguntas y comentarios,
es importante que ahí comentes tu conclusión, porque eso enriquece. A mí me encanta escuchar a los participantes de los cursos. Pues yo investigué esto, estuve leyendo esto, entendí esto y mi conclusión es esta. Wow, eso es importante, ¿sí? Porque pues estás usando tu cerebro, eres una persona, eres eres un libre pensador. Y yo en lo personal te animo a que sigas siendo ese libre pensador y que tu conexión con Dios sea cada vez más fuerte y profunda. Entonces, a pesar de todo esto, de todas estas incongruencias que tenemos en los evangelios, hay miles de millones de cristianos en el mundo entero que en cada Pascua, que en cada Pesaj, pero hablando de los cristianos es Pascua, están diciendo al tercer día de que fue ejecutado Yeshua, Él resucitó. O al tercer día resucitó. Miles de cristianos, millones diríamos así, ¿sí? Se dice que actualmente a nivel mundial existen aproximadamente 2,000 millones de cristianos, aproximadamente. Son bastantes, hablando de una población mundial de aproximadamente 8,000 millones, por cerrar números, 8,000 millones. Ahora, quiero decirte que Pablo es el primer escritor de la Biblia cristiana, fue el que se atrevió a escribir, y él realmente lo que está transmitiendo es de que no creía como una resurrección corporal, sino que también él estaba, no nada más decía la resurrección corporal, lo que él se estaba enfocando más, Pablo, era en una resurrección espiritual, es lo que él sostenía más, algo espiritual. Y pues nosotros tenemos que ir viendo esa parte de qué es lo que Pablo estaba visualizando. Los primeros cristianos creían muchas cosas, pero no tanto, había los primeros cristianos no creían en la resurrección corporal de Yeshua. Fíjense lo que estoy diciendo. Los primeros cristianos no creían en esa resurrección corporal de Yeshua, ¿ok? Más bien creían en una exaltación y en una ascensión de esa manera Dios glorificó a Yeshua y que por eso fue que subió a los cielos. Ahora, estamos hablando que en el primer siglo los primeritos cristianos, es decir, después de la muerte de Yeshua, los primeros, creían en una exaltación, que fue exaltado, que fue glorificado y que pudo ascender al cielo. Ahora, estas costumbres, por supuesto que también eran algo que tenían para ciertos personajes importantes que les tenían fe, como fue, ¿quiénes pasaron por esto? Lo hemos dicho, Hércules y también Apolonio de Tiana, ¿ok? Pero también, ¿de dónde viene? Hay en uno de los muros de los templos de allá de Egipto, también está esa historia del nacimiento, la circuncisión y toda su vida, y que cuando murió ese faraón, que hubo anunciación, como fue con Yeshua, pues ascendió, fue glorificado y ascendió al cielo, y desde el cielo los está cuidando, los está protegiendo, los está ayudando. ¿Ok? Ahora, realmente los primeros cristianos no se enfocaban a una resurrección física, no se hablaba ese tema. Estaban hablando precisamente que Yeshua fue glorificado y que ascendió, aunque no estaban hablando de una manera física. Ahora, empezaron a usar este lenguaje, y aquí es donde nosotros tenemos que ir poniendo atención. Empezaron a usar el lenguaje de la resurrección para referirse a la creencia de la exaltación y ascensión de Yeshua. A eso le llamaron resurrección, ¿sí? Es que fue glorificado y ascendió al Padre. Entonces resucitó y de ahí empezó ya, ¿ok? Porque para ellos Yeshua pues murió y pues fue exaltado, se fue al cielo, fue a descansar, pero hablaban del cielo, ascendió. Después hablaron de una tumba vacía y que pues en esa parte pues ya no está Yeshua, la tumba está vacía, ¿dónde habrá?
y pues tuvo las apariciones con sus discípulos. Se empezó ahora a manejar las apariciones como lo mismo sucedió con Apolonio de Tiana, que hubo apariciones con algunos de sus discípulos. ¿Ok? Ahora, las historias de los evangelios sobre la resurrección son invenciones tardías. ¿Ok? Tardías. Estamos hablando de que el primer evangelio fue en el año 70 aproximadamente, 70, 75, no hay una fecha exacta, pero aproximadamente en ese lapso. Pero Pablo empezó a escribir pues, desde el año 45, 48, y Pablo expone en algunos de sus escritos su opinión sobre la resurrección. Por ejemplo, anoten, 2 de Corintios 5, Romanos 8. Y en 2 de Corintios 5 está hablando precisamente de la resurrección, de tener un cuerpo diferente. Es decir, una persona que muere, pero que después vuelve a tener un cuerpo, pero es un cuerpo que nunca va a morir. Y que a él, aunque él quisiera, vamos a ver algunos versículos, si tienes ahí tu Biblia, 2 de Corintios, para que nosotros ya vamos a empezar a ver qué es lo que están diciendo en este tema, y que se ha hecho pues toda una doctrina. Dice, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos, ese es el cuerpo, se deshace, tendremos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida con manos humanas, mientras tanto suspiramos, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial. Ahora, fíjense lo que está diciendo. Se deshace. Está hablando del cuerpo, sí se deshace. ¿Qué es lo que se deshace cuando una persona muere? Yo les dije hace rato, la carne, y queda puro hueso. Pero dice, pero tenemos en el cielo una morada celestial, tenemos un cuerpo. Ojo, estamos hablando de cuerpos. Aquí está la cuestión espiritual. Revestido de nuestra morada celestial, versículo 3, dice, porque cuando estamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente, dice, vivimos en esta tienda, en este cuerpo, suspirando y agobiados, pues deseamos ser desvestidos, dice, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos. O sea, no deseamos estar sin ropa, sino estar con ropa, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal del Mesías para que cada uno reciba de lo que corresponda según lo bueno y lo malo que haya hecho mientras vivió en este cuerpo. Entonces ya aquí estamos viendo en Corintios, ya en 2 Corintios, estamos viendo realmente una tendencia, una enseñanza, y luego Romanos 8, ni se diga, de hablando de un cuerpo mortal y que cuando la persona muere va a ir a un tribunal. O sea, ya está poniendo al Mesías, que ya para el cristianismo, hablando de la cristología, está hablando de Jesús o de Yeshua, que va a haber un juicio ante él. Ahora, ¿por qué él? Que el juicio no es solo para el rey del universo, es el que va a gobernar, o es el que gobierna, no es que va a gobernar, el que gobierna el universo, o es que están diciendo el Mesías que es el rey de la tierra y es el que va a tomar juicio, y por eso cuando la persona muere va a recibir su recompensa ante el Mesías. Es lo que nos está mostrando aquí. El problema está cuando la gente toma los escritos de Pablo como palabra de Dios, y lo peor de todos es que creen más a Pablo que los dichos de Yeshua que están en los evangelios. Entonces vemos, hablando de la resurrección, las apariciones de Yeshua,
que los evangelios nos están mostrando. Y estas apariciones o esta idea surgió a partir de la experiencia que tuvo Pablo, donde él es una experiencia religiosa totalmente, algo interno que él tuvo, algo personal e interno que tuvo Pablo, pero no fue una realidad externa, fue algo interno. Algunos historiadores, de acuerdo a todo esto, deducen que los primeros cristianos experimentaron algún tipo de fantasía o alucinación. Es lo que han deducido algunos historiadores por este tipo de relatos. Pablo tuvo una experiencia personal. Ahora, eso es lo que dice el relato, que él tuvo esa visión con Yeshua, esa aparición. Y eso desató que hubiera más apariciones en los relatos. ¿Ok? Ahora, no es posible hablar de la resurrección de Yeshua de manera académica porque no hay datos históricos al respecto, no hay manera de probarlo. Por eso, oye, algún registro que hable de que Yeshua resucitó y mucha gente lo vio y está registrado, no lo hay. Solamente lo que dicen los evangelios, y eso fue escrito 40 años después que murió Yeshua. ¿Cuántas cosas eran realmente eso? Ciertas. Ahora, ¿cómo pensaban y hablaban sobre los muertos y su destino futuro las gentes de la época de Yeshua? Tanto los gentiles como los paganos, estos judíos. ¿Qué pensaban los judíos y los gentiles acerca del futuro de las personas cuando morían? ¿Cuál era su destino en el futuro? Y como vimos en el curso pasado acerca de las teologías, de las filosofías platónicas, pitagóricas, ¿sí? Que después de la muerte venían pues, las recompensas o el juicio, el sufrimiento. Entonces tenemos nosotros que ir viendo el significado precisamente de eso. Ahora, ¿qué significado tenía dentro de las creencias del siglo I la palabra resurrección? De esta era cristiana del siglo I. ¿Qué significado tenían para ellos la palabra resurrección? Cuando los primeros cristianos decían, el Mesías fue resucitado de entre los muertos al tercer día, ¿qué podían entender quienes lo escuchaban? Imagínate que llegaba Pablo o alguno de los que predicaban en aquel tiempo y se paraba frente a la gente y decía, es que Yeshua de Nazaret, él murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuáles? ¿Sí? Tan solo lo que hablábamos de Ezequiel 37, que estaba hablando precisamente del evento del regreso a Jerusalén después de estar exiliados en Babilonia. Entonces, ¿cuáles escrituras? ¿De cómo lo interpretaron? ¿Realmente así lo dijeron? El término histórico, cuando hablamos de cosas históricas que no tenemos, o sea, hablar de términos históricos es que haya evidencias. Indica que existieron. Ahora, ¿Yeshua de Nazaret existió? Sí. ¿Yeshua terrenal, Yeshua histórico? Sí, sí, sí existió. Hay evidencias, relatos acerca de él. Ahora, también un acontecimiento histórico no es que el que simplemente tuvo lugar, sino que al producirse ese evento trajo consecuencias trascendentales. Es decir, sucedió y trajo estas consecuencias trascendentales. Entonces, por eso estamos hablando, ¿Yeshua existió? Sí, sí existió. La historia también habla de que es un acontecimiento demostrable. Cuando estamos hablando de algo histórico, es algo que se puede demostrar. Por eso decimos, la resurrección de Yeshua, ¿es histórica? No, no es histórica. ¿Por qué? Porque no se puede probar. Es un hecho nada más de fe, teológico, nada más, pero no es histórico. La historia, como actividad de escribir sobre el acontecimiento del pasado, es algo que también nos puede dar información, ¿sí? Cuando se escribe al respecto, pero que se puede corroborar con otras fuentes de esa situación. Decir que algo es histórico en este sentido equivale a decir que se escribió sobre esa situación y pues ahora sí que en un principio se pudo haber escrito sobre esa situación.
Entonces, cuando hay algún acontecimiento, alguien escribe sobre esa situación porque estuvo ahí, lo vio, fue testigo. Aunque muchas veces hay escritos de personas acerca de algo, aunque no estuvieron ahí precisamente, pero hay otro tipo de evidencia para poder hablar de eso. Entonces, la historia como actividad de hablar sobre acontecimientos del pasado. ¿Sí? Entonces, el sentido histórico significa no solo aquello que se puede demostrar o que se puede poner por escrito, sino aquello que se puede demostrar y que se puede poner por escrito dentro de una cosmovisión posterior a la ilustración. Es decir, después que sucedió, se puede escribir acerca de esto porque hay algo que nos da la pauta para escribir, nos da esa evidencia. Quiero mostrarte algo de cómo dice Moule, este personaje, en una conclusión de su monografía. Vamos a ver qué es lo que dice. Y dice, un evangelio que solo se interesa por la proclamación apostólica y que niega que se pueda o se deba examinar para determinar sus antecedentes históricos, tan solo es en realidad un gnosticismo o un docetismo apenas velados, y por mucho que pueda seguir moviéndose, gracias a un impulso prestado, acabará demostrando que no es un evangelio. Entonces, esto es interesante verlo, ¿no? De que debe de examinarse, y a veces la gente dice, no, 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 los evangelios son sagrados. Sí, son sagrados, pero no podemos llegar a decir que es palabra de Dios. No, son sagrados, sí, pero podemos examinarlos y vamos a encontrar muchas incongruencias, ¿sí? Vamos a encontrar muchas cosas que, por ejemplo, tan solo el juicio de Yeshua, que dice que estaba el Sanedrín, ¿y quién estuvo ahí para que haya relatado eso? Tan solo 40 años después que sucedió. ¿Quién estuvo ahí para dar tanto detalle? ¿Sí? Y luego reunir al Sanedrín un día antes de la fiesta, o sea, como que no encaja el asunto ahí, mis queridos, no encaja. Yo creo que nosotros debemos ver qué es lo que nos está diciendo esto. Bien, un segundo. ¿Qué es docetismo? Vamos a ver qué es docetismo, que es lo que estábamos aquí, viene esa palabra. Dice, herejía cristiana que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que se caracterizaba por considerar que el cuerpo de Yeshua era aparente y que su humanidad no era verdadera. Eso se llama docetismo, ¿ok? Una herejía cristiana. Bien, el gnosticismo, ¿sí? O gnosticismo también conocido, dice, es una doctrina religiosa esotérica, o sea, los gnósticos, por decir así, es una religión o doctrina religiosa esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir, ojo, un conocimiento intuitivo, la intuición, algo interno, como la famosa revelación, algo así, algo misterioso y secreto de las cosas divinas que los conduciría a la salvación. Normalmente los gnósticos hemos hablado que estaban como que sobrevaluados ya, estaban en otro nivel de revelación, de conocimiento, ¿ok? Entonces, pues, de ahí vienen muchas interpretaciones, como dice aquí, doctrina religiosa esotérica, herética, que se desarrolló. Pues bueno, estos conceptos son importantes que no los olvidemos. Y bueno, ahora vamos a hablar de Pablo, su argumentación de que todos los cristianos serán resucitados, como fue Yeshua hablando de Corintios 15, su primer carta. Esto nos convierte a todos en Mesías, entonces, porque si el Mesías fue resucitado, entonces todos van a ser resucitados como el Mesías o Mesías. ¿O sería eso? No, precisamente, o sea, si Yeshua, y considerándolo como un Mesías, resucitó, y todos los que después han creído y han llevado sus enseñanzas, dice, los que le pertenecen, resucitan, no los convierte en Mesías, por supuesto que no. Tampoco significa que van a compartir esa divinidad, esa esencia divina con Yeshua. No.
Entonces lo que Pablo está diciendo, Yeshua tiene la esencia divina y nosotros después vamos a resucitar, diciendo Pablo, pero no vamos a hacer con esa esencia divina. Va a haber una inmortalidad en el cuerpo, va a haber un cuerpo especial. Pablo hace distinción entre la resurrección, es decir, una vida encarnada después de la muerte, y la exaltación o la entronización, hablando de cuando Yeshua va a ser entronizado, de acuerdo al relato cristiano que Yeshua regresa y que va a ser coronado. Entonces, esa parte va a ser, es cuando Yeshua es exaltado como rey. Y pues dice acá que esto en 1 Corintios 15 nos está mostrando que entra ahí la tradición entonces de un personaje encarnado divino, ¿sí? Es lo que está manejando Pablo en 1 Corintios 15, o sea, un personaje divino encarnado que viene para ser exaltado, para ser coronado como rey en Jerusalén y que va a gobernar sobre todas las naciones, y todas las naciones se le van a arrodillar, todas las naciones se van a poner bajo su dominio. Es de acuerdo a lo que Pablo está diciendo en sus escritos, sobre todo lo que es precisamente Corintios, ¿ok? Ahora, esto es importante. Si Pablo está enseñando eso en 1 Corintios, quiero decirte que no hay un texto judío después del segundo templo, es decir, después del exilio, vamos a decirlo así, no hay un texto judío que hable que el Mesías iba a morir y después iba a resucitar entre los muertos. No hay un texto judío, no lo hay. En la Biblia cristiana sí, pero un texto judío después del segundo templo no existe que diga, pues el Mesías va a venir, va a morir por los paganos, pero se va a levantar de entre los muertos. No lo hay. ¿Sí? Si eso hubiera sido así, directo, concreto, como decimos, pues bueno, las cosas empiezan a tomar otro rumbo. Ahora, a nadie se le había ocurrido, dice, creo que fulano de tal era realmente el Mesías, por lo tanto tiene que haber sido resucitado de entre los muertos. O sea, a nadie se le ocurrió, y mira que hubo diferentes personajes que dentro del judaísmo han dicho que es el Mesías. Y últimamente hubo en el 1965 dentro de los hasídicos, no recuerdo el nombre de este rabino, que lo consideraron un Mesías y murió. Pero no dijeron que iba a resucitar, ni mucho menos. O sea, lo consideraron como un Mesías, un ungido, alguien que hizo algo bueno, pero no ese Mesías que están esperando político, como dice el Salmo 17 de Salomón, que ya lo vimos, que es un personaje normal como todos, ¿no? Un personaje político. ¿Ok? Bien. Ahora, nosotros debemos investigar la afirmación de los primeros cristianos acerca de Yeshua de Nazaret, si fue resucitado de entre los muertos, realmente, ¿qué sucedió ahí? Es importante situar dicha afirmación en su contexto, dentro de esa cosmovisión y el lenguaje del judaísmo del segundo templo o del judaísmo post-exilio. O sea, dentro de ese lenguaje tenemos que ir investigando qué hay al respecto de este tema de la afirmación de la resurrección de los muertos, como en el caso de Yeshua. Esta afirmación judía fue rápidamente propuesta dentro del ámbito más extenso del mundo no judío en el primer siglo. Es decir, ya en el mundo no judío, estamos hablando de los gentiles, pues la afirmación de la resurrección, hablando de Yeshua, pues empezó a correr la voz, ¿sí? Y pues bueno, puesto que esta afirmación tiene repercusiones muy importantes en otros ámbitos de la cosmovisión paleocristiana, también hay que examinar todas esos puntos importantes que tienen en el tema de la resurrección de la doctrina cristiana. Ahora, ¿cómo explicamos la afirmación que hacen los cristianos primitivos que Yeshua fue crucificado y que después fue hecho Mesías de Israel? Porque resucitó. O sea, ¿cómo se le explicó o cómo se explica esa afirmación? ¿Cómo explicamos la creencia que el reino de Dios, aun cuando en algunos sentidos siga siendo para el futuro, se ha convertido de manera nueva en una realidad presente? Es decir, ese es otro punto. El reino de Dios, no, pues está aquí, está allá, está en ti. No, pues va a venir.
Cuando ya venga el Mesías, va a venir el reino de Dios. ¿Ok? Y pues bueno, tenemos que ir viendo tan solo Hechos 17, del 1 al 4, pues todo el capítulo, pero te quiero hablar precisamente Hechos 17, cuando habla del 1 al 4 y del 10 al 12. ¿Sí? El turbulento mundo del paganismo del siglo I, debemos preguntarnos, ¿qué entendieron los habitantes de Éfeso, de Atenas o Roma, todos esos lugares, cuando Pablo anunciaba que el Mesías había sido resucitado de entre los muertos? ¿Qué entendían ellos? O sea, ¿cuál era su cosmovisión? Y de acuerdo a esa cosmovisión que entendían, las reacciones que tuvieron al mensaje fue de acuerdo a sus creencias que tenían. Los que abrazaron esa idea es porque creían de acuerdo a su cosmovisión. Vamos a ver Hechos tantito. De ahí de los famosos de Berea. Ya casi estamos terminando. Pero es importante que estemos, o sea, esta primer parte son preguntas que tenemos que ir resolviendo. ¿Ok? Y cómo lo veían los paganos, en fin, todo. Y Hechos 17, me voy a ir al versículo casi al final del 2, el 2, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga, en el Shabbat, y 3 sábados seguidos discutió con ellos, o sea, discutió. Ya ve cómo hablan los judíos, se discutió. Bueno, basándose en las escrituras, dice así el relato, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. O sea, de acuerdo a las escrituras, es que era necesario que padeciera, que muriera. ¿Ok? Y checa el dato. Les demostraba que era necesario que padeciera y que padeciera y resucitara. Era necesario. Se lo demostraba. Ahora, dice que los de Berea estaban checando si realmente era cierto lo que decía Pablo. Ahora, no dice que todos creyeron. Checa el dato, versículo ahí, como les puse, 10. De pronto, dice, se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que los recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. 12. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de los griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Ahora, checa el dato. Muchos de los judíos. Ahora, ¿cuáles judíos? ¿Judíos helénicos? Estamos hablando de hecho, la primera carta que Pablo escribió fue a Tesalónica. ¿Ok? Ahora, estamos hablando de un ambiente helénico. Recuerden, en el curso pasado existían judíos helénicos y que de esos judíos helénicos se convirtieron en nazarenos. Ahora son judíos helénicos nazarenos, ¿ok? O los nazarenos que eran judíos helénicos. Y chequen cómo ellos de alguna manera propagaron y reinterpretaron la vida de Yeshua. Y aquí estamos viendo que Pablo está diciendo a un sector helénico, y dice, judíos helénicos, bueno, no dice helénicos, pero dicen judíos. Chequen el dato. Muchos de los judíos creyeron. Seguramente eran helénicos. Y luego dice acá, y también un buen número de griegos. O sea, van de la mano. Judíos, griegos. Por supuesto que hubo otro grupo de judíos que estaban en contra de, porque no estaban de acuerdo a esa doctrina que Pablo estaba enseñando. Por eso Pablo tuvo problemas y estuvo a punto de morir ya, de que lo mataran, de acuerdo a los relatos que nosotros vemos. Pues bueno, hasta este punto vamos a terminar la clase de hoy. Y pues bueno, si te das cuenta, fueron muchas preguntas que fuimos viendo en el camino. Empezamos con la resurrección de Yeshua y tenemos que ir detectando, tenemos que ir aprendiendo qué es lo que está diciendo o qué quisieron decir, si realmente es algo metafórico o es algo concreto que así pasó, o sea, así sucedió, o está dando un mensaje metafórico como Ezequiel 37. Tenemos que descubrirlo. Bueno, pues si nuestro Padre Eterno nos permite,
En la próxima clase pues vamos a ver la vida más allá de la muerte en el paganismo antiguo. O sea, ¿qué es lo que ellos pensaban? Porque todo eso, de alguna manera, esas influencias, esas creencias, pues han ido transmitiendo de generación a generación. Tenemos que conocer qué pensaban en el paganismo, es decir, fuera del judaísmo, paganismo, idolatría y todo, ¿qué pensaban ellos? ¿Ok? Pues bien, ahora la bibliografía, hay un libro que ya está en la biblioteca de Ministerio 710 en Facebook. Se llama La Resurrección del Hijo de Dios de Wright. De todos modos, yo se los voy a poner ahí en Telegram, en el grupo de este curso. Y van a tener tarea, por favor, es el capítulo 1. Lean el prefacio, lean el capítulo 1, tienen toda una semana para hacer esa tarea. Acuérdense de su cuaderno de cursos, pongan clase 1 y la tarea y hagan la tarea, lean y qué fue lo que entendieron. Pues yo entendí esto, y después de lo que tú entendiste, pon cuál es tu conclusión. Y yo lo que te encargo esa tarea es para que le saques provecho a los cursos, que tu conocimiento vaya creciendo y lo que yo deseo es que entiendas las fuentes y que saques tu conclusión. Eso es lo que yo quiero de ti. Que uses tu cerebrito, que seas un libre pensador y siempre, por supuesto, respetarnos como lo hemos hecho hasta el día de hoy y sobre todo que seamos felices. Bien, mis amados, pues ahí está la tarea y pues nos vemos ahorita en los comentarios ya de la clase. Y pues nuevamente mi gratitud por acompañarme en este curso y ruego a mi Padre que aprendamos muchas cosas juntos y que vayamos creciendo más en ese conocimiento, pero que nuestra fe tenga una raíz más profunda con la relación que tenemos con nuestro Padre eterno. Pues que mi Padre te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé ese shalom en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en donde quiera que estés. Te mando un fuerte abrazo y pues nos vemos en la clase número 2, si nuestro Padre eterno nos permite hacerlo. Nos vemos. Shalom.